Muy buenas noches, amados hermanos. Agradecemos al Señor que nos dé esta oportunidad de poder alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Les saludamos desde las instalaciones de la Iglesia Monte de los Olivos de Ciudad del Carmen, Campeche, esperando que el Señor traiga ricas y abundantes bendiciones sobre la vida de todos ustedes. Hoy es miércoles de Adulam, donde nos reunimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios, y seguimos con el deseo y el anhelo en nuestro corazón de que pronto ya estaremos reuniéndonos de manera presencial, así que les pedimos que oremos al Señor porque Dios permita que esto sea rápido, ¿verdad? Podamos estar juntos nuevamente glorificando el nombre de nuestro Dios. Así que les invitamos a permanecer con nosotros este tiempo. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a orar para ofrecer este tiempo de adoración a nuestro Dios. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios juntos, así que oremos al Señor para ofrecer nuestra adoración. Oramos. Te damos gracias, bendito Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de poder alabar, Señor, y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tus fidelidades. Gracias porque en todo tiempo, Señor, tú estás con nosotros. Permite, Señor, que podamos amarte, podamos glorificarte, podamos servirte y podamos darte siempre la gloria y la honra, Señor. Tú eres bueno, para siempre, Señor, es tu misericordia, y te pido, Señor, que tú nos sustentes y nos ayudes. Gracias siempre por tu palabra, porque nos sustentas y nos bendices. Tu nombre sea glorificado y tú seas bendito, Señor, desde ahora y siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Lo hacemos a través de un canto. Soy
Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios. Vamos a buscar en la palabra del Señor, en el Salmo 101. Salmo 101, les invito a buscar en la palabra de Dios. Dice de esta manera: misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado, al que solapadamente infama a su prójimo, y yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa. El que hace fraude, el que habla mentira, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová todos los que hagan iniquidad. Palabra de nuestro Dios, hermanos. Es el momento de poder orar delante del Señor, poder clamar a nuestro Dios, rogando por su misericordia, rogando por su gran bondad, por su fidelidad. Y en este momento, ¿verdad?, les pedimos que oremos por las familias que enfrentan dificultades, oremos por la vida espiritual y también, ¿verdad?, por la familia de nuestro hermano Merlín, que Dios lo fortalezca en las pruebas que él enfrenta, en su trabajo, en su familia, ¿verdad?, especialmente en la vida de Aarón. Que Dios fortalezca su vida, la vida de nuestra hermana Nancy también. Oremos por la familia de nuestros hermanos, que Dios les dé fortaleza y bendición. Oremos también, hermanos, por los jóvenes de nuestra iglesia que están fuera de la ciudad estudiando, ¿verdad? Son varios los muchachos que han estado saliendo a otras ciudades. Pidamos que el Señor los guarde allá donde ellos estén, que puedan refugiarse en la fe en el Señor, en su confianza en Dios. Roguemos por cada uno de ellos que está en otra ciudad. Pidamos que Dios fortalezca y guarde sus vidas siempre, ¿no? Así que vamos a orar por ellos, por los enfermos, por los necesitados y por cada uno de aquellos hermanos que enfrentan tribulaciones, aflicciones y dolores. Pidamos por la vida de todos los matrimonios también de nuestra iglesia que enfrentan
dificultades y adversidades, que el Señor esté con cada uno de ellos. Vamos a orar. Amado Señor, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos das de poder alabar, Señor, y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tu gran fidelidad sobre nosotros, Señor. Aun cuando somos infieles, tú permaneces fiel. Tu palabra, Señor, es perfecta. Tu evangelio, Señor, es único y es suficiente, Señor, para nuestra salvación. Y agradecemos, Padre, porque enviaste a tu Hijo Jesús a rescatarnos, para darnos vida, para darnos, Señor, conocimiento de ti, para revelarnos, Señor, tu carácter. Y en esta hora, Señor, te ruego que tú bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, los enfermos, Señor, los hermanos que enfrentan alguna dolencia, alguna situación en su vida. Te pido por ellos que tú los ayudes, que tú los guardes. También, Señor, te pido en este momento, Padre, porque tú estés en la vida de todos mis hermanos que pasan por problemas y dificultades, tanto laborales como personales, en su familia, Señor. Especialmente te pido por nuestro hermano Merlín, porque tú guardes su salud, Señor. Sabemos que su salud, Padre, es también frágil. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de nuestro hermano, de la vida de nuestra hermana Nancy también. Te ruego por ellos, que tú los fortalezcas, Señor, espiritualmente. Padre mío, te pido que tú los sostengas en sus pruebas, en sus aflicciones, y especialmente también te ruego por la vida de Aarón, porque tú, Señor, cambies su corazón verdaderamente, Señor. Él pueda en realidad entender, Padre, que solamente en ti podemos encontrar felicidad, podemos encontrar paz y gozo verdadero. Por la vida de Josué también te ruego que tú lo guardes, Señor, allá en esa ciudad donde él está. Te pido por él, por la iglesia, Señor, que lo ha cobijado, que tú también los ayudes y él sea de bendición para los hermanos. Te ruego, Padre, por todos los jóvenes de nuestra iglesia que están fuera estudiando, Señor. Te ruego, Padre, que tú los guardes y los bendigas. Rogamos por la vida de Joana, te pedimos por la vida de Jimena, te rogamos por Lorenzo. Te pedimos, Señor, por todos aquellos jovencitos y jovencitas que han salido, Señor, de esta ciudad para poder, Señor, continuar sus preparaciones académicas. Te ruego donde quiera que ellos estén, que tú los guardes, que tú tengas misericordia, Señor, de ellos, que tú tengas compasión de cada uno de ellos y ellos puedan, Señor, afianzarse. También te pido por todos los jóvenes de nuestra iglesia, Señor, porque tú los guardes del mal, tú los bendigas, tú los protejas. Por los niños, te rogamos por ellos, por nuestra iglesia, Señor, por la vida espiritual de los matrimonios que enfrentan problemas. Te pedimos por la vida de Mario, por la vida de nuestra hermana Caro. Te rogamos, Señor, por la vida de Daniel y la vida de nuestra hermana Esperanza. Te pedimos, Señor, que tú estés con ellos, que tengas misericordia de ellos. Por la vida de Joel, por la vida de Isis, te rogamos por ellos, Padre, porque tú permitas que ellos puedan volver, Señor, a ese primer amor. Y también por aquellos matrimonios donde alguno de ellos no te conoce, te pido, Señor, que tú intervengas, que tú obres, que tú transformes. Te ruego por mis hermanas del Ministerio de Mujeres de Jocabed y Mujer Restaurada. Te pido, Señor, que tú ayudes a nuestras hermanas, les des inteligencia y sabiduría, Señor, para llevar a cabo la tarea que tú has puesto en sus manos. Por nuestros hermanos varones de la iglesia que hemos iniciado, Señor, estas reuniones de estudio, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a ser guiados por tu palabra y ser enseñados diariamente, Señor, con tu palabra. Bendícenos, guárdanos, guíanos, enséñanos de acuerdo a tu voluntad y permite, Señor, que pronto ya podamos regresar a todas nuestras actividades. Rogamos por tu misericordia para con tu pueblo, para con tu iglesia y en la vida, Señor, de todos mis hermanos. Te ruego, pues, que tú nos santifiques y nos guardes. En el nombre de Cristo Jesús, mi Señor, oramos. Amén. Amén. Continuamos alabando el nombre de nuestro buen Dios, lo hacemos a través de un canto.
Buscamos en la palabra del Señor, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 5. Primera a Timoteo 4, del 1 al 5, dice la palabra de Dios de esta manera. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, en este momento por la oportunidad que nos das de poder alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, por tus piedades. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que tú nos das, por todo lo que permites, Señor, en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque sin duda tu palabra es fiel, tu palabra, Señor, es verdadera, y tú nos enseñas, Señor, siempre a hacer tu voluntad. Ayúdanos en esta hora a entender tu palabra con claridad, poder exponerla, Señor, con amor y con sencillez de corazón. En el nombre de Jesús te lo ruego, Padre nuestro. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, estamos estudiando esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y en el capítulo anterior estuvimos hablando acerca de lo que Pablo, por supuesto, refiere respecto a la obra de Cristo en nosotros, y también esta sección donde el apóstol Pablo habla de cómo nosotros debemos conducirnos en la iglesia del Señor. Esto prácticamente es lo que Pablo va a abordar en el capítulo 2 y capítulo 3, de cómo nosotros los creyentes debemos conducirnos en la casa del Señor, para lo cual el apóstol Pablo pues da instrucciones respecto a la oración, respecto al papel del hombre dentro de la iglesia o en el ámbito precisamente del liderazgo en la iglesia, el papel de la mujer, el papel de los líderes, los presbíteros o los obispos, el papel de los diáconos y el trabajo también de apoyo de las mujeres, obviamente, ¿verdad?, en ese trabajo de servicio. Y culmina prácticamente esta sección del capítulo 3, pues con una especie, ¿verdad?, de himno, y teniendo en cuenta pues los versículos 14 al 16, que es prácticamente toda esa declaración de propósito, va a culminar con un himno. En este sentido, pareciera ser como que el apóstol Pablo está aparentemente concluyendo con una sección, y en el capítulo 4 está comenzando con otra sección. Sin embargo, debe entenderse en este sentido que el capítulo 3 y el capítulo 4 no están desligados, sino realmente estos dos capítulos, el 3 y el 4, pues están vinculados. Y en este sentido, para que Pablo diga lo que dice en el capítulo 4 y cómo comienza el capítulo 4, pues tiene que tener un antecedente, o lo que se conoce comúnmente como el contexto. Ahora, Pablo en cierta manera da continuación a los detalles sobre dos cuestiones importantes que se van a expresar en el capítulo 1. Esto también lo vamos a ver en el capítulo 4 como una continuación a lo que Pablo está haciendo referencia. Y una de las cosas a las que el apóstol Pablo hace referencia, o de los temas que él va a en cierta forma ampliar en estos otros capítulos, es específicamente los errores de los falsos maestros. En ese capítulo 4, versículo 1 al 5, Pablo va a hablar acerca de los errores de esos falsos maestros. En el capítulo 1, Pablo va a hablar acerca de esos falsos maestros y de algunas cosas que ellos enseñaban. De hecho, le dice a Timoteo que debe decirle a estos hombres que no enseñen cosas erradas ni equivocadas o herejías. Y en este capítulo 4, prácticamente el apóstol Pablo va a citar o va a esclarecer un poco cuáles son esas doctrinas o enseñanzas falsas que estos maestros que se han desviado están obviamente enseñando. Y por otra parte, el apóstol Pablo, el otro tema que él va a resaltar también en este capítulo 4,
pues es el papel que tenía que desempeñar Timoteo allí en Éfeso. Esta es una de las cartas conocidas como cartas pastorales del apóstol Pablo, y en este sentido está instruyendo a Timoteo cómo debe él conducirse en la iglesia, cuál es la tarea que el Señor le ha encomendado a Timoteo, y también en este sentido la comisión que el apóstol Pablo, por mandato obviamente del Señor, le está dando a Timoteo. Así que podemos ver estas dos cosas en prácticamente toda la carta, donde Pablo por una parte habla acerca de los errores de los falsos maestros y por otra parte Pablo va a hablar acerca de la tarea que pues Timoteo tiene que desarrollar. Y en el capítulo 2 y capítulo 3 pues vamos a encontrar nosotros en realidad una especie de instrucciones intermedias. Y esto es respecto precisamente a la conducta que conviene al miembro de la familia de Dios. Es decir, cómo deben conducirse los cristianos, cuál es la manera en cómo nosotros tenemos que desarrollarnos y relacionarnos como pueblo de Dios, ¿verdad? Y por otra parte también estas actividades o esta forma en que el apóstol Pablo está diciendo cómo debemos conducirnos en la iglesia, pues también revela el hecho de que Pablo está enseñando cuál es la manera correcta de orar, por qué debemos orar, en contraposición, por supuesto, a lo que posiblemente los falsos maestros estaban enseñando en la iglesia del Señor. Ellos trataban de imponer, ¿verdad?, una nueva forma, una nueva doctrina, una manera de ser, una manera de entender la vida cristiana. Ahora en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 5, el apóstol Pablo vuelve nuevamente, hermanos, a poner atención sobre esos falsos maestros. Si nosotros vemos la carta de esta forma, podemos ver que en el corazón del apóstol Pablo hay una preocupación muy grande respecto a estos falsos maestros, respecto a las enseñanzas, pero no solamente respecto a estos falsos maestros. Hay una preocupación del apóstol Pablo también, hermanos, porque muchos de los hermanos están siendo arrastrados tras el error, están siendo arrastrados tras las falsas enseñanzas. Así que, en primer lugar, lo que vemos aquí en este capítulo 5 es que Pablo dice de la aparición de estos falsos maestros. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo de la aparición de estos falsos maestros? Bueno, en primer lugar, dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Lo primero que Pablo resalta aquí es que esta aparición de estos falsos maestros no debe tomarnos a nosotros por sorpresa. En el versículo 1, pero el Espíritu. Esa palabra pero es la palabra que hace, por supuesto, el enlace con el capítulo anterior. Si nosotros quitáramos, ¿no?, por un momento, aunque sea de nuestras mentes, esa división de capítulos que aparece en la Biblia, nos daríamos cuenta que el pensamiento del apóstol Pablo no termina en el capítulo 3 con el himno que él va a hablar, o esa declaración o ese credo que el apóstol Pablo pone allí, no termina, sino Pablo está diciendo, esta es la correcta enseñanza, esto es lo que nosotros debemos creer, esto es lo que nosotros debemos enseñar, esto es lo que nosotros debemos abrazar realmente como el verdadero evangelio. Y luego Pablo va a decir, pero el Espíritu dice claramente, es decir, a pesar de esas enseñanzas, a pesar de la palabra de Dios, a pesar de las enseñanzas correctas de la palabra de Dios, en realidad lo que encontramos, dice el apóstol Pablo, es que el Espíritu dice que en los postreros días, en los postreros tiempos, en tiempos que vendrán o los tiempos que son ahora, dice el apóstol Pablo, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa esto? Que la palabra del Señor nos muestra que esto no sería una sorpresa. Es decir, la aparición de falsos maestros no debe tomar por sorpresa a la iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros no debemos sorprendernos porque dice aquí el texto que el Espíritu habló, advirtió claramente que estos falsos maestros surgirían. Así que, hermanos, la palabra de Dios dice también que en los postreros tiempos se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, la gente buscará maestros que enseñen cosas que tengan que ver
con sus propios deseos, con sus propias pasiones. Las personas buscarán a aquellos líderes religiosos que sean de acuerdo a lo que su corazón realmente desea. No buscarán el mensaje de Dios, no buscarán la palabra del Señor, no buscarán el Evangelio de Cristo, sino buscarán donde las personas realmente se sientan cómodas. Ahora, entonces, no es para nosotros en realidad una sorpresa, no es para nosotros en realidad algo que debe tomarnos de una manera abrupta, el pensar que estos falsos maestros llegarán. El Espíritu ya advirtió claramente que estos falsos maestros surgirían. Lo segundo que el apóstol Pablo presenta en este pasaje tiene que ver con que el apóstol indica cuál es la verdadera fuente de las enseñanzas de estos falsos maestros. Y la palabra del Señor dice de esta manera, ¿no? Escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pablo dice que las enseñanzas de estos hombres, pues son realmente, ¿verdad?, enseñanzas diabólicas, son enseñanzas demoníacas. Y de esa manera obviamente tenemos que verla, aunque para algunos quizá cuando expresamos esto o hablamos de los falsos profetas, de los falsos maestros, algunos sienten que eso es ofensivo, pero bueno, Pablo en realidad está diciendo una verdad aquí. Él dice que todo aquel que no está enseñando el Evangelio de Cristo, todo aquel que se desvía tras palabrerías vanas, todo aquel que no está hablando la verdad del Evangelio, está enseñando una doctrina diabólica. Así que en realidad tenemos que entender que cuando las personas están asistiendo a un lugar donde no se está predicando el verdadero evangelio, donde no se está enseñando la verdadera palabra de Dios, lo que estas personas están haciendo es escuchando doctrinas de demonios. Entonces, Pablo presenta una tercera cosa importante aquí, que es que ofrece algunos detalles de esos errores y las razones por qué son realmente errores. Entonces, decíamos que este versículo 1 y versículo 2 pues está vinculado, ¿verdad?, con lo que nosotros encontramos en el capítulo anterior, en el capítulo 3, parte final, ¿verdad? En este sentido, entonces, podemos ver que el apóstol Pablo claramente está ligando, pero en ese pero el apóstol Pablo está ligando en realidad el pensamiento anterior con el pensamiento del capítulo 4. Ahora, Pablo dice que algunos apostatarán de la fe, o más bien se refiere, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y la pregunta es, ¿quiénes son estos algunos? En este caso, y sin duda, esta es la gran preocupación, como decíamos hace un momento, del apóstol Pablo, la preocupación de la carta, porque no solamente son los falsos maestros los que están apostatando de la fe, sino también son miembros de la familia de Dios, aquellos hermanos que en algún momento también han estado escuchando doctrinas falsas, doctrinas de demonios, quienes están siendo realmente arrastrados por estos hipócritas maestros, estos falsos maestros, ¿no?, que nos presenta aquí el versículo 2. Entonces, una cosa importante, hermanos, es que nosotros debemos saber que no solamente Pablo está preocupado por la incursión o el surgimiento, porque de hecho Pablo va a hablar que estos falsos maestros no van a venir todos de fuera, sino que inclusive dentro de la congregación se levantarían falsos maestros, falsos profetas, falsos líderes que guiarían de forma equivocada, obviamente, al pueblo del Señor. Entonces, encontramos realmente que en este pasaje Pablo tiene una preocupación, pero también está diciendo a Timoteo, algunos de estos hermanos están siendo arrastrados, están apostatando de la fe, porque estos falsos maestros están enseñando cosas completamente equivocadas en la iglesia del Señor. Ahora, ¿cuál es la razón? Bueno, encontramos que un elemento fundamental que el apóstol Pablo ve en la vida de estos falsos maestros es que se creen doctores o queriendo ser doctores, ¿verdad? No entienden ni lo que hablan ni lo que enseñan. Pablo está diciendo, obviamente, que estos hombres son ignorantes de las Escrituras.
Por lo tanto, nosotros debemos siempre procurar estudiar la palabra del Señor para no ser arrastrados, hermanos, por todo viento de doctrina, por toda enseñanza que no tenga que ver con la palabra de Dios, aun cuando la intención tal vez de la persona no sea una mala intención, porque también debemos saber que hay muchos hermanos que desafortunadamente están enseñando doctrinas falsas, pero a veces no tienen la intención de engañar, sino que ellos mismos han sido engañados, y ese error y ese engaño a veces tratan de compartirlo con otras personas. Entonces, en realidad tenemos que orar y tenemos que prepararnos bíblicamente para que nosotros podamos siempre poder examinar a los falsos maestros. Es interesante, hermanos, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, porque en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 7, el Señor habla a la iglesia de Éfeso y dice algo muy importante respecto a este tema. Nosotros vemos en Éfeso el resultado de este trabajo que hizo Timoteo aquí, o de la obra que el Señor le entregó. Obviamente la iglesia no llegó a una perfección, porque en el capítulo 2 de Apocalipsis 1 al 7, el énfasis del Señor ya no va hacia la doctrina, sino prácticamente va hacia que la iglesia se ha llenado de vanidad, se ha convertido en una iglesia con muchas actividades, con muchas cosas, pero que se ha olvidado realmente de su primer amor, es decir, de amar a Cristo con todo su corazón. Entonces, en Apocalipsis 2 dice la palabra del Señor: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Así que la iglesia había crecido obviamente en este trabajo, ¿verdad? En la doctrina, habían crecido en el discernimiento de poder identificar cuáles cosas no eran de acuerdo a la palabra de Dios. Y esta es una característica, mis hermanos, que como iglesia del Señor debemos ir adquiriendo, debemos tener cada día. Pero ¿cómo podemos nosotros distinguir entre una doctrina correcta y una falsa? A través, obviamente, del estudio de la palabra del Señor, a través también de que nosotros podamos tomar nuestras clases de escuela de formación cristiana, ser instruidos, de leer quizá libros que tengan que ver con doctrina bíblica, y en este caso nutrirnos de todas las herramientas que Dios pone a nuestro alcance para nuestro crecimiento tanto espiritual como crecimiento en el conocimiento de la palabra de Dios y el conocimiento principalmente de Dios mismo. Cuando nosotros no tenemos una clara idea de lo que significa el Evangelio del Señor, en ocasiones podemos estar pensando que ciertas cosas o acciones nuestras son agradables delante de Dios. Pero eso a veces está basado en ocasiones bajo una costumbre, bajo una tradición, bajo formas que hemos estado haciendo o viviendo por mucho tiempo, y que sin duda, por supuesto, nos arrastran al error. Entonces, Pablo está preocupado por esta situación, y es una preocupación que no solamente expresa en esta carta, sino también en la segunda carta a Timoteo. El apóstol Pablo continúa con esa situación de preocupación, donde la iglesia está siendo arrastrada, pero en Apocalipsis dice que ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado, dice, mentirosos. Entonces, para que una iglesia pueda tener esta capacidad de poder discernir cuándo está frente a ella un falso maestro, la iglesia debe estudiar la palabra del Señor, debe caminar buscando el conocimiento de Dios para así discernir obviamente todo aquello que viene a la iglesia del Señor. Ahora, en este caso no se explica, o Pablo no da detalles de qué manera el Espíritu ha hablado. No sabemos con certeza realmente qué es lo que, o de qué manera Pablo dice que el Espíritu habló de todo esto. Por supuesto, sabemos, ¿verdad?, que el Señor habló de los falsos maestros en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Se levantarían falsos cristos y falsos maestros. Entonces, todo eso, por supuesto, es referencia al hecho de que Pablo ha entendido que el mensaje de Cristo, el mensaje escatológico del Señor, el mensaje sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pues el Señor habla de que todo esto es precedido, ¿no? Es precedido realmente
por ciertos eventos o por ciertas situaciones, ¿no? Y una de esas, obviamente, es la aparición de estos falsos maestros. En este caso, hermanos, cualquiera que sea el caso, lo que Pablo ve aquí es una presente apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es negar la fe. La apostasía es abandonar la verdadera fe. Porque muchas personas inclusive pueden decir, bueno, es que yo no he apostatado en mi fe, solamente me fui a otra iglesia con mayor ambiente o más, no sé, más sentimientos o emociones. Y recuerdo que cuando el neopentecostalismo y el pentecostalismo tomaron auge en la parte del sureste mexicano, muchos hermanos o personas más bien que estaban en la fe reformada o en la iglesia reformada, se fueron precisamente a este tipo de iglesias y una de las razones era porque ellos querían sentir la presencia de Dios. Y muchos de ustedes pueden ver que hoy en día el énfasis precisamente de este pseudo evangelio, de este falso evangelio, es precisamente el sentir, la experiencia. Por supuesto, es una posición sumamente posmoderna. El modernismo enseñaba acerca de la razón, acerca del entendimiento, acerca del método científico, y el posmodernismo es acerca de los sentimientos. En la modernidad, lo que definía la verdad o lo que era verdadero era precisamente la ciencia. Todo aquello que era probado por la ciencia y que tenía el aval de la ciencia era considerado como verdadero. Hoy ya no es la ciencia, ya no es el método científico, ahora son los sentimientos. De tal manera que una persona puede ser un ser humano y sentirse pollo y el gobierno lo va a registrar como si fuera un pollo. Un hombre se siente atrapado, ¿verdad?, en un cuerpo, o una mujer se siente atrapada en cuerpo de hombre, ¿no? Y en este caso, aunque sea un hombre, él se siente mujer. Entonces, las leyes actuales de algunos países establecen esta famosa identidad de género o la ideología de género, donde no se es lo que es o lo que la realidad dicta que es, sino se es lo que se siente que es. Entonces, en este sentido del posmodernismo, lo más importante para la época posmoderna pues son los sentimientos. Entonces ya no es importante el conocimiento, ya no es importante la fe, ya no es importante la razón. De hecho, este tipo de movimientos neopentecostales o carismáticos como los conocemos, una de las cosas que más van a rechazar es precisamente la doctrina, la teología, porque para ellos la letra mata y lo importante es sentir, lo importante es la experiencia, lo importante es lo que tú sientas. Ahora, al mirar obviamente la palabra de Dios, hermanos, el conocimiento de Dios no viene a partir de lo que yo siento. El conocimiento de Dios viene a partir de lo que Dios es y ha revelado. Canta por ahí una artista evangélica, aunque mis ojos no te puedan ver, dice esta cantante, te puedo sentir, sé que estás aquí. Y cuando yo pensaba y escuchaba ese canto por ahí, ¿verdad? Reflexionaba en lo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, cuando el apóstol Pablo dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. De cuando yo pienso en ese pasaje, cuando yo leo la palabra de Dios ahí y escucho a Marcela Gándara cantar esto, a veces digo, en realidad muchos de estos cantantes quieren romantizar el evangelio y centrarse en te puedo sentir, te puedo sentir, te puedo sentir, y como te siento, entonces en realidad eres real, ¿no? Y si no te siento, pues no eres real, ¿no? Cantaba también aquel grupo famoso de hace algunos años, Generación de Jesús, ¿verdad? Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Entonces, si tú no tienes la capacidad de sentir a Dios, ¿verdad? Entonces Dios deja de ser real. Entonces, la existencia de Dios depende, según Marcela Gándara y según este otro grupo, de que yo pueda sentir al Señor. Pero la Escritura enseña otra cosa.
la palabra del Señor dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y Romanos dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente, ¿qué? Visibles a través de las cosas creadas, de modo, dice la Biblia, que no tienen excusa. Así que no podemos decir que no estamos viendo la existencia de Dios o el ser de Dios a través precisamente de la manifestación de la creación, porque eso es lo que se conoce como la teología natural. La teología natural nos revela quién es Dios, no nos revela el Evangelio de Dios, no nos revela la cruz de Cristo, pero sí a través de la creación da testimonio de que Dios es real. Aunque usted no lo pueda sentir, aunque usted no sienta nada, aunque usted no se emocione, Dios es real. No depende de cómo yo me siento, depende de Él mismo, porque Él es un ser absoluto que existe y es por sí mismo. Así que tenemos nosotros que a veces también poner atención en esas cositas o canciones que a veces suenan un poquito románticas y a veces la gente dice, te puedo sentir, ¿no? Entonces, es importante que nosotros como pueblo de Dios podamos estudiar profundamente la palabra del Señor, podamos en realidad estudiar la palabra de Dios permanentemente, porque los errores doctrinales son fáciles, hermanos, de deslizarse entre nosotros a través de un canto, a través de una frase, a través de un pensamiento, a través de un predicador famoso. Entonces podemos errar en algún momento y podemos quizá equivocarnos o tener una concepción de Dios totalmente antibíblica por dejarnos a veces guiar por ideas no meramente cristianas. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de esa expresión, ¿verdad? Que en los postreros tiempos, y Pablo se refiere obviamente a ese tiempo que se está viviendo, el periodo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No se refiere a que esto va a suceder exactamente antes de que el Señor venga, un poquitito antes, sino estos son los postreros tiempos. El tiempo que estamos viviendo son los postreros tiempos, el periodo entre la primera y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestros días se amontonan infinidad de maestros conforme, las personas se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, en este sentido, hermanos, en realidad Pablo dice que la fuente de esas falsas doctrinas es el propio Satanás. Entonces, vean qué fuerte es esto que Pablo está diciendo, pero es una verdad. O sea, todo aquel que no está enseñando el Evangelio de Cristo está enseñando una doctrina guiado por Satanás. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, hermanos, desde Génesis, la palabra de Dios enseña que Satanás siempre distorsiona la verdad de Dios. Hay un ejemplo muy claro en Génesis cuando Dios le dice, de todo árbol del huerto, le dice a Adán, podrás comer. Pero de este árbol, que está aquí, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Satanás llega con Eva, le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Si usted escribe estos dos versículos, ¿verdad?, de manera paralela, y usted los compara, se va a dar cuenta que hay una inversión de los términos y ahí el orden de los factores sí cambia el producto. O sea, el orden de las palabras, como Satanás cambia el orden de las palabras, en realidad tuerce lo que Dios ha dicho. Dios dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y Satanás dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Vean el argumento de manera tramposa que Satanás utiliza para engañar a Eva. Y esa manera, hermanos, es la que vemos realmente hoy en día en muchos predicadores que parece ser que su mensaje es bíblico. Parece ser que cuando usan la Biblia, inclusive citan infinidad de versículos bíblicos, obviamente todos torcidos los versículos, mal interpretados y mal aplicados a la situación. Y la gente piensa que porque alguien citó un montón de versículos, aquello que está diciendo tiene sustento en las Escrituras. Si nosotros pensamos que todo aquel que usa los versículos bíblicos realmente está sustentado en las Escrituras, pensemos
de manera muy clara en este ejemplo de Satanás. Él utiliza la palabra de Dios de manera torcida para lograr un propósito y para enseñar algo que es completamente errado. Pero vayamos más al Nuevo Testamento, en el capítulo 4 del Evangelio según San Mateo, cuando aparece la tentación del Señor Jesucristo, y nos damos cuenta en ese pasaje cómo Satanás utiliza la palabra de Dios, ¿verdad? A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Le está citando el Salmo 91 al Señor. Pero el Señor responde con la palabra también, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor va a citarle Deuteronomio capítulo 8, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y Satanás utiliza la misma Biblia para tentar al Señor. De esta manera entonces entendemos que todo el que utiliza la palabra de Dios de forma equivocada, de forma incorrecta, que utiliza la palabra de Dios para fines meramente egoístas y propósitos verdaderamente humanos, entonces en realidad está utilizando la Biblia como Satanás la usa, de manera equivocada, de manera tramposa, de manera mentirosa, y está enseñando una doctrina de demonio. Toda herejía es una doctrina de demonio. Así que muchos de los que están detrás de un púlpito en una congregación hoy en día, que se atribuyen la idea de ser siervos de Dios, en realidad son agentes de Satanás. Ellos no hablan de parte de Dios, ellos no hablan delante de Dios, más bien hablan de parte de Satanás. Ellos están hablando de parte de Satanás, porque si no están enseñando la verdad que lleva a Cristo, están enseñando una mentira que lleva obviamente al infierno. Entonces, Pablo dice, hermanos, que estos engañadores están enseñando doctrinas de demonios, hay hipocresía en sus corazones, tienen cauterizada la conciencia. Estos hombres no tienen el más mínimo temor, tienen cauterizada la conciencia, la tienen prácticamente dormida, no sienten nada, son verdaderamente hombres cuya conciencia se ha cauterizado como si fuera un hierro caliente. Y esta expresión que Pablo va a utilizar aquí implica, ¿verdad?, que la sede de sus juicios morales ha quedado completamente insensible. O sea, estas personas no tienen sensibilidad a nada. O sea, a ellos les es fácil usar la palabra de Dios para mentir, les es fácil usar la palabra de Dios para saquear al pueblo, ¿verdad? Casi quieren voltear a las personas, ¿no? Como cuando usted agarra un pollo, ¿verdad?, y lo voltea por las patitas al pollo, casi así quieren agarrar a las personas hasta que caiga el último centavo sobre la cesta, ¿no? Son verdaderamente los banqueros de Dios, como escribía un autor hace algún tiempo. Entonces son personas realmente que no utilizan la palabra de Dios de manera correcta, de manera verdadera. Lo más triste de esto, hermanos, es que sus congregaciones están llenas de muchas personas. Entonces, lo que podemos entender es que estas personas de verdad no han conocido el Evangelio, porque nadie puede, hermanos, conocer el Evangelio verdadero si está escuchando un falso evangelio, a menos que el Espíritu Santo de verdad lleve a esta persona tal vez a estudiar profundamente la Biblia y esta persona entienda. Pero una cosa es segura: esa persona no va a permanecer en ese lugar, no va a sentir relación con lo que ahí se enseña, porque obviamente son doctrinas de demonios. Y cuando usted empieza a estudiar la palabra de Dios y empieza a descubrir esas doctrinas de demonios, usted no puede permanecer en ese lugar donde no se enseña la verdad de Cristo. Esa sí es una razón como para decir: yo no voy a seguir en este lugar, no voy a seguir en esta congregación, porque no se está enseñando la palabra de Dios. No es la iglesia del Dios viviente, es una sinagoga de Satanás. Entonces, en realidad la palabra de Dios nos lleva a eso, ¿verdad? Estos hombres no tienen el más mínimo recato en enseñar la mentira con la finalidad a veces económica, ¿verdad? Ellos saben que muchos de esos textos verdaderamente no dicen lo que la palabra de Dios enseña, pero ellos lo hacen para manipular y para aprovecharse del rebaño.
Entonces, estas personas, por supuesto, sus conciencias llevan la marca misma de Satanás, ¿verdad? Y esto prácticamente es una situación que se presenta en estos hombres engañadores. Ahora, estos hombres no tienen ningún temor en enseñar aquello que es falso como si fuera una verdad, porque realmente son instrumentos de Satanás. Satanás eso hace, busca enseñar una mentira como si fuera una verdad. De hecho, el pecado es así. El pecado es eso, nos enseña una mentira y nos la hace pensar que es una verdad. Y esto realmente lleva el sello de quienes le pertenecen y hacen la voluntad del diablo, ¿no? Y en este caso hay dos cosas que el apóstol Pablo resalta aquí en este pasaje. Tienen la conciencia cauterizada y resalta dos cosas. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. Esta última parte prácticamente de estos 5 versículos, el apóstol Pablo va a hacer alusión a dos cosas, luego va a argumentar las razones, ¿verdad?, por qué aquella posición es completamente, pues, equivocada. Y por una parte, ¿verdad?, dice que prohibirán casarse, y estas cosas, pues, nos toman en realidad un poco por sorpresa, ¿verdad?, aunque quizá podemos ver que se relacionan con el hecho de que estos hombres quieren ser maestros de la ley. Ahora, no es fácil entender esta relación que existe entre estas cuestiones, ¿verdad?, y los mitos y las genealogías interminables que se dice en el capítulo 1, versículo 4. O la enseñanza acerca de la resurrección que ya se ha producido en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 18. Así que cuando Pablo dice esto aquí, quizá esto nos toma a veces por sorpresa y decir, bueno, ¿cuál es el fundamento de que estos hombres utilizaban para decir o que algunas personas deberían prohibir o deberían no casarse? Cuando nosotros leemos 1 Corintios 7, parece que Pablo hace la misma prohibición. Sin embargo, Pablo dice, bueno le fuera al hombre no tocar mujer. Bueno le fuera. Pero Pablo no está prohibiendo ahí realmente el casamiento. Al contrario, él insta a que el casamiento deba darse. Ahora, es probable que estos hombres quizá estaban enseñando una especie de ascetismo. El ascetismo, hermanos, significa aquella persona que se aparta del mundo, ¿verdad? Y no se relaciona ya más con el mundo, ¿no? Algunas doctrinas o algo, quizá una sociedad más actual o quizá en la actualidad que conocemos, pues es la vida, ¿verdad? De los menonitas, ¿verdad? Que vemos que ellos se apartan de la ciudad, utilizan un cierto estilo de ropa, una manera de vestir, ¿verdad? Algunas comunidades mucho más radicales rechazan la tecnología y eso es prácticamente el ascetismo, ¿no? Nos centramos en una comunidad donde no tenemos contacto con el mundo para no permitir que el mundo entre a nuestra comunidad, ¿no? Una posición un poco radical. Sin embargo, ¿verdad? Vemos que entre ellos no hay el extremo, ¿verdad? Del celibato o el ser célibe, ¿no? Este ascetismo, este separarse del mundo, de la comunidad o de la vida comunitaria, era prácticamente lo que ellos estaban en cierta manera enseñando. Y es posible que esto se hubiese mezclado también con una forma de una especie de escatología extrema, ¿no? Ya el Señor va a venir mañana, ¿para qué te vas a casar? No se casen, ¿verdad? Y bueno, en este sentido, no solamente en esta iglesia aparece esto, sino en muchas más iglesias aparece esa idea del ascetismo, ¿no? Que se practica más en otras religiones. Ahora, de ahí obviamente ellos entendían una idea equivocada, entendían que la pureza del hombre consistía en que el hombre no se casara, una visión completamente distorsionada del matrimonio, cuando realmente el matrimonio tiene el propósito de santificarnos también, o una especie de que ellos querían ser como ángeles, ¿no? Seres celestiales. Pero también Pablo hace alusión a otra cosa. Dice
Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. La segunda posición o enseñanza falsa de estos hombres era los alimentos. Y en este caso, ¿verdad? Esta enseñanza de prohibir el matrimonio, pues había afectado probablemente a algunas de las mujeres también en Éfeso, ¿verdad? Y lo vamos a ver más adelante en algunos versículos también. Y el resto de este párrafo, Pablo dará respuesta no a la cuestión del matrimonio, pero sí a la situación de los alimentos, ¿no? De cómo los alimentos en realidad son considerados como algo prohibitivo de parte de ellos. Ellos toman una posición de prohibir algunos alimentos. Ahora, cada una de estas situaciones, por ejemplo, lo del matrimonio y lo de los alimentos, pues es distinto, ¿no? Lo cual explica esa relativa pues, ambivalencia que se ve en el tratamiento de esta situación, ¿no? Ahora, en este sentido, Pablo, al tratar este tema en muchas cartas, considera que los alimentos es una cuestión verdaderamente neutra. Pablo enseña, ¿no?, que en realidad que esto es una cuestión neutra. Por tanto, se puede o no comer de acuerdo al criterio de cada uno, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, el cerdo, ¿no?, que es un animal que detestado prácticamente por los judíos, pues eso no implica que nosotros los cristianos no podamos comer cerdo, ¿no? Tendríamos que cambiar, ¿verdad?, la cochinita pibil por pollo pibil, o no sé si se puede hacer de otra manera, ¿no?, con otro tipo de elemento. Y bueno, quizá muchos hermanos sufrirían por la desaparición de la cochinita pibil, pero bueno, gracias a Dios que somos cristianos y Pablo dice que hemos conocido el evangelio, podemos disfrutar también, ¿verdad?, no con excesos, obviamente, de esos alimentos. Ahora, entonces en este sentido la comida es un asunto verdaderamente neutro. No obstante, el que come no debe juzgar al que no come y viceversa, el que no come no debe juzgar al que come. Y cuando se va más allá del simple juzgar y se pasa a exigir abstinencia por razones religiosas o teológicas, como sucede en Colosenses capítulo 2, Pablo acaba adoptando una posición a veces, ¿verdad?, un poquito fuerte en ese sentido. Entonces, es importante que nosotros sepamos que en el asunto de la comida, Pablo toma una posición verdaderamente, pues, que digamos, neutra, ¿no? En el sentido de que comer o no comer no es un asunto de espiritualidad nada más, es un asunto de libertad en Cristo, ¿no? Como Pablo dice en Colosenses 2:21, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, ¿verdad?, ni comas, ¿verdad? Tales cosas tienen cierta reputación, dice Pablo, de sabiduría en el culto voluntario, en la humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, Pablo está diciendo realmente que muchos toman esa posición radical y una posición verdaderamente legalista respecto a comer ciertos alimentos. En este sentido, entonces, Pablo no está llevando a una posición anti-abstinencia en la iglesia, sino más bien a una relación de libertad en cuanto a los alimentos. Pero estos falsos maestros prohibían, ¿verdad?, por supuesto, que se comieran ciertos alimentos. Esto obviamente, hermanos, tiene que ver con una posición verdaderamente centrada en el legalismo que estos hombres querían imponer a la iglesia respecto a los alimentos puros y los alimentos impuros. Recuerden que para un judío no era lícito comer con un gentil. De ahí viene el reclamo, en este caso, al apóstol Pedro cuando él va a casa de Cornelio, ¿verdad? Si ustedes han leído el libro de Hechos, van a darse cuenta que viene esta situación allí. Y el punto se expresa prácticamente en este sentido, ¿no? Dios ha creado todas las cosas para que nosotros participemos de ellos y sean recibidos con acción de gracias por los creyentes. Lo que Pablo está realmente diciendo aquí es que lo que Dios creó, dice, nada es de desecharse. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y esto obviamente en Génesis el Señor lo dice. Creó Dios todas las cosas. La razón por la que un alimento es bueno
es porque Dios, dice, lo ha creado y nada de desecharse. Si se toma, dice, con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y la oración es santificado. En este sentido, ¿verdad? No es que nosotros vamos a decir, ¿verdad? Señor, te damos gracias y te pido que esta hamburguesa, ¿verdad? No me haga daño. O que esta cochinita pibil que me voy a comer, ¿verdad? Y esta coca que me voy a tomar no me engorde o no me haga daño o no me suba los triglicéridos, etcétera, etcétera. No es eso lo que el texto está diciendo realmente, sino más bien el texto va a centrarse en el hecho de que nosotros no debemos tomar una posición religiosa respecto a los alimentos, sino que los alimentos tienen que tomarse, dice Pablo, con acción de gracias. Obviamente el apóstol Pablo en otros contextos va a hablar acerca de las cosas que eran sacrificadas a los ídolos, pero Pablo va a explicar y va a decir un ídolo nada es. O sea, nada es. Pero si para tu hermano esto es ocasión de caer, mejor abstente, no por tu conciencia, sino por la conciencia del hermano. Es decir, si para ti no es malo comerlo, cómelo. Pero si entre los que están contigo hay alguien que piensa que eso no está bien comerlo, mejor abstente por la conciencia de tu hermano. Ya llegará el tiempo, quizá puedas tú explicarle bíblicamente o el hermano pueda crecer y pueda madurar espiritualmente y pueda en cierta manera cambiar su perspectiva bíblica respecto a ciertos alimentos. Así que en este sentido Dios ha creado todos los alimentos, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿verdad?, que debemos tomarlos con acción de gracias, lo que implica esto no es que la oración en sí consagre la comida, sino que la oración de acción de gracias lleva en un elemento fundamental al reconocimiento de que Dios creó todas las cosas. Cuando usted y yo oramos al Señor, ¿verdad?, estamos orando no para que no nos caigan mal los alimentos, sino estamos orando en reconocimiento que lo que tenemos delante de nosotros, los alimentos, primero, han sido creados por el Señor y segundo, son una provisión, una bendición del Señor. Es una oración de gratitud que nosotros hacemos delante del Señor. Así que, hermanos, en este sentido, ¿verdad?, nosotros tenemos que considerar que por encima de todas las cosas, la palabra de Dios debe reinar en nuestros corazones. No debemos ir por la vida estableciendo prohibiciones, sino dejar todo precisamente a la palabra del Señor. Los falsos maestros, dice, prohibirán prohibirán casarse y abstenerse de ciertos alimentos, ¿no? En algunas religiones o sectas se prohíben ciertos alimentos, ¿no? Y a veces también, hermanos, dentro de la iglesia misma, la iglesia reformada, hay ciertos alimentos que a veces la gente los ha tomado como que son del diablo, ¿no? O que son de Satanás. Algunos ven imágenes y veían demonios en algunos refrescos hace algunos años y la gente decía, junta 2 Coca-Colas y vas a ver a Satanás ahí. Entonces, la gente mística, falto de conocimiento de la palabra, ve demonios y cosas en todo lo que hay a su alrededor, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado, hermanos, porque el texto dice que los falsos maestros, una de las características es prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, el conocer la verdad nos lleva a que nosotros estemos libres de esas opresiones legalistas que en muchas ocasiones a veces se tratan de imponer en la iglesia del Señor. Así que, mis amados hermanos, estudiemos la palabra, busquemos a Dios y centrémonos en el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Al Señor, Rey potente de gloria, de sus mercedes ese viva en ti la memoria.
amor infinito. Con todo el pueblo de Dios su alabanza repito. Dios mi salud, de todo bien plenitud, seas por siempre bendito. Agradecemos al Señor por este tiempo que nos permitió alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta hora por la oportunidad que nos das de servirte, de amarte, Señor, y de glorificarte. Bendice nuestras vidas, guíanos, Señor, conforme a tu palabra. Enséñanos, oh Dios, a hacer tu voluntad. Que tu palabra, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo abunde siempre en nosotros. Y que el amor de Dios nuestro Padre, la gracia de Cristo Jesús y la guía de su Santo Espíritu sea con todos ustedes. Amén.